Bueno, en esta clase nos queríamos ocupar de comentar, de hablar algo sobre la América precolombina, en particular de las tres civilizaciones, digamos, más conocidas, los mayas, los aztecas y los incas, y presentar algunas cuestiones matemáticas y cuestiones culturales en general. Lo primero que quería comentarles es este dibujo que está aquí. ¿Se acuerdan que les había comentado que Florentino Ameghino había este, enarbolado la teoría de que el hombre surgió en América y que pobló el resto del mundo por el sur? No, lo que está mostrando esto es que también pudo ser habitada la América viniendo por el sur, como muestra este dibujo, e incluso en balsas, como después al final de las filminas vamos a ver. Bueno, una de las cuestiones que primero debemos decir es que los mayas no eran un imperio en el sentido estricto de la palabra, sino más bien tenían una estructura social que vendría a ser lo que después, eh, bueno, cronológicamente fue antes, pero lo que después estudiaremos en los griegos como las ciudades-estados. Es decir, cada estado era independiente, este, cada ciudad era independiente de las otras, aunque pudieran en algún momento unirse para la defensa ante una agresión externa, etcétera. Todas las ruinas estas que se han encontrado se basa de, hay una historia de un explorador norteamericano que un indio le pidió, a principios del siglo XX, le pidió $2 y lo iba a llevar a unas ruinas en la selva. Y se cuenta que esos $2 probablemente han sido los $2 mejor invertidos en toda la historia del hombre, porque se imaginan toda la fama y riqueza y trascendencia que adquirió este explorador, solo por haberle dado los $2 al indio, porque básicamente él no hizo nada. Una de las cuestiones más importantes que tienen los mayas es un calendario, el calendario solar de ellos, que era uno, sigue siendo uno de los más exactos que hay. No es como el nuestro dividido, o sea, tenía otras estructuras temporales, porque tenía 18 meses de 20 días, lo que se le agregaban los 5 días funestos, que en realidad eran los únicos 5 días que no se trabajaban en todo el año. Tenían un calendario sagrado, que tenía 260 días, y además tenían el calendario largo, por decirlo de una manera, que refería uno a uno desde la creación del mundo, por supuesto, según la tradición maya, hasta el fin del tiempo. Obviamente coincidió con la destrucción por parte de los españoles. Bueno, si bien todo esto que dice acá es cierto, hay algo que queríamos resaltar, y es que una de las mistificaciones más importantes que hay en la historia de la matemática es decir que los mayas tenían o usaron el cero. Los mayas en realidad usaron un símbolo para denotar 0 unidades en un sistema posicional, o sea, numérico posicional, en el cual necesitaban hablar de ausencia de unidades para no caer en el error que cayó Mesopotamia, que no sabemos cuál es el número exactamente hasta que no vemos el contexto. El cero es de origen indio, tal y como dijimos anteriormente. O sea, el cero con todas las funciones que nosotros conocemos para definir el opuesto, para plantear una ecuación, etcétera, etcétera. Si bien ellos tenían, como vimos anteriormente, distintas imágenes o símbolos para representar los números, también tenían ideogramas basados en sus dioses y en animales para representar diversas cantidades, sobre todo asociadas
del 1, perdón, del 0 hasta el 20 en este caso. Y la teoría de que ellos usaban los dedos de las manos y de los pies como base para ese 20 que apareció en su sistema numérico, que no es puro porque sabemos que el primer orden de unidades es 20, pero el segundo no es 20 al cuadrado, sino es 20 por 18. Después sí sigue por 20, por 20, por 20, pero no es exactamente puro como tenemos nosotros en nuestro sistema decimal. Este diagrama muestra un dispositivo construido para poder pasar sin ningún tipo de dificultad del calendario religioso, que era el más corto de 260, al calendario solar, o sea, el calendario religioso ritual, al calendario social, solar de 365 días y de él al calendario largo o ininterrumpido. Este es un par de bromas de por qué la famosa profecía maya que terminaba el 21 de diciembre del 2012. O sea, en uno porque se le acabó el espacio para seguir tallando y en otro porque se le acabó la tinta. Bueno, el imperio azteca sí es exactamente un imperio en el sentido que obviamente tenía un jefe supremo. Cuando llegan los españoles, en el caso particular Hernán Cortés, a México era Montezuma. Eh, y bueno, todos los demás regiones tenían, tenían que rendirle tributo, excepto una que era Tlaxcala, una ciudad amurallada que durante siglos resistió el avance de los aztecas al extremo que era una ciudad interior, amurallada, no podían salir, digamos, de la ciudad. No es que fuera una ciudad pequeña, sino una región. Y como no tenían vías hasta el mar, ellos habían eh, perdido el uso de la sal y cuentan los españoles que fue realmente muy desagradable comer la comida de ellos porque no tenía absolutamente sal y ellos ya no la extrañaban porque llevaban muchos años sin usarla. El imperio de los aztecas cuenta que ellos eran una simple tribu, como había muchas más en la región de lo que hoy sería México, y, y se le apareció el dios Huitzilopochtli, es bastante difícil decir esos nombres, y les dijo que ellos debían construir su reino, su imperio, a la orilla, en el lugar donde una serpiente estuviera posada en un cactus, estuviera comiéndose una serpiente. Esa es la razón por la cual el escudo, la bandera de México tiene el águila con la serpiente en la boca. Ellos la encontraron alrededor del 1325 en el lago Texcoco, que le ocupaban otras tribus, digamos, otras personas que no eran aztecas, y ellos empezaron pagándole arriendo hasta que al final, digamos, conquistaron todo, excepto esta región de Tlaxcala que les comenté, que al final es donde Cortés busca sus aliados para poder derrotar a los aztecas porque eran unos guerreros formidables. Debo decirle que cuando los españoles llegan a América, en particular cuando los españoles llegan a Tenochtitlán, sobre la cual después se construyó Ciudad México, era probablemente, si no la mayor ciudad del mundo, una de las más pobladas y, para decirlo de alguna manera, más organizadas y más limpias de las grandes urbes del mundo, porque en Europa no había una ciudad que tuviera la limpieza y la organización, digamos, sanitaria que tenía Tenochtitlán.
Bueno, el sistema que ellos usaban era un sistema de base 10 aditivo, no era posicional como los mayas, este, y bueno, y tenían diferentes símbolos. Recuérdense que su lenguaje era básicamente de ideogramas, y bueno, tienen, no tienen una unicidad de símbolos para todos los números. Aquí están los dos dioses más importantes de la, digamos, mitología azteca. Uno era Quetzalcóatl y el otro, como ya les dije, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Este es el calendario azteca. Digamos que fue descubierto de casualidad como la piedra Rosetta, que sirvió de base para descifrar la escritura jeroglífica egipcia, pero que después más adelante volveremos a ella. Bueno, hay algunas cosas que decir del imperio de los incas. Primero, en honor a la verdad, no es de los incas. El único que recibía el título de inca, que vendría a ser emperador, era obviamente el que estaba en el vértice superior de la pirámide. Todos los demás, ninguno de los demás era inca. O sea, solo el emperador era el inca. Por tanto, el imperio de los incas, bueno, sería el imperio de los que mandaban, digamos. Tiene una característica esencial y es su longitud. Acá está. Eso hizo, por la propia estructura, tanto geográfica como de extensión territorial que tenía el imperio, que ellos organizaron un sistema de correo que funcionó muy bien para llevar las noticias al Inca, al emperador, en cualquier momento del día, desde cualquier lugar hasta la capital, hasta Cusco, en pocas horas. Eso realmente es notable y ellos construyeron más de 4.000 kilómetros de caminos, porque precisamente un corredor necesita buenos caminos. Este imperio en fabricación de caminos solo es superado por los romanos. Matemáticamente, de los incas debemos decir un par de cosas que son bastante importantes. Uno, el quipú. Bueno, el quipú es una cuerda que además, como está representado aquí, sirve para representar un número, también servía para escribir mensajes por base o basado en determinados símbolos que se usaban, este, digamos, en todo el imperio. Y el otro es la yupana, que en realidad, si uno quiere buscar algún tipo de parecido actual, todavía se usan estas dos cuestiones, el quipú y la yupana. En particular, la yupana vendría a ser algo así como un ábaco, pero tenía otras funciones que no tiene el ábaco chino, que es el que uno conoce desplazando las cuentas o algo así. No, 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 tenía muchas más funciones aparte de ser un tipo de ábaco. Como decía Gebergese, todas estas civilizaciones pregriegas que nosotros hemos hablado, eh, digo pregriegas porque cualitativamente estaban resolviendo problemas de conteo y reparto, o a lo sumo con problemas con magnitudes constantes. Nunca han sido tomadas en cuenta y de hecho, si usted se pone a mirar, básicamente no trasciende nada ni en la filmografía ni nada de eso, cuestiones científicas relacionadas con las civilizaciones que hemos estado hablando. De hecho, si quieren mirar, buscan y lo único que conocemos, por ejemplo, de los incas es la serie esta de Disney del emperador loco que lo convirtieron en llama y qué sé yo. Fuera de eso no es mucho más lo que se, digamos, lo que se representa
no solo en la filmografía, sino en los libros, etcétera, dedicado al amplio público. Para terminar, quisiera presentarle algunas incógnitas relacionadas con América que bueno, me parecen a mí interesantes que las conozcan por su labor docente que van a desarrollar más adelante. En lo que es hoy el territorio de la República Mexicana, o sea, de lo que fue ocupado por el Imperio Azteca, aparecieron estas cabezas que son de una cultura que se llamó Olmeca. Son cabezas gigantescas de más de 2 metros de alto, de negros. Y la pregunta que surge inmediatamente aquí es, ¿negros en América antes de los españoles? Hay muchas teorías al respecto de que llegaron negros a América, pero la pregunta es, bueno, si hubo negros, ¿qué pasó con ellos? Los olmecas en particular, ¿a dónde se fueron? Bueno, esas son cosas que todavía no están para nada claras en la historia de América en particular. Si bien les dije que el poblamiento de América, en particular de América del Sur, usó o debe haber usado la otra ruta por la Antártida, ¿verdad? Que estableció un puente de hielo. Hay algunas cuestiones que quedan, digamos, que los etnógrafos no le han dado solución hasta ahora. Una de ellas es que cuando el capitán, después fue almirante John Cook, llega a las islas de la Polinesia, inglés, llega a las islas de la Polinesia, vienen a recibirlo indígenas. Los polinesios son de piel negra, no son negros africanos, son otro tipo de negros. Vienen a recibirlos indígenas que algunos tenían la piel clara, algunos tenían ese pelo particular rojo, incluso algunos tenían ojos claros. ¿Y de dónde pueden haber salido algo si ahí no hubo blancos? Bueno, ellos dicen que ellos fueron poblados por unos dioses que vinieron del oeste. La teoría es que fueron una civilización anterior a los incas que fue expulsado, usaron las balsas y poblaron la Polinesia. Esto generó mucha controversia y es la razón por la que se hizo la expedición de la Kon-Tiki, 1950 y tanto, en el cual cruzaron el Pacífico en una balsa tal y como ellos, los motor Egerland en particular, dijo que lo hacían, esa civilización lo hizo para poblar la Polinesia. Las pirámides del Sol y la Luna tienen tantos secretos matemáticos como lo tienen las pirámides de Egipto. Sin embargo, matemáticos y de ingeniería, sin embargo, han sido poco estudiadas en el sentido estricto de la palabra. Eso queda, por supuesto, para más adelante, investigadores que se dediquen con más atención a estas cuestiones. En 1942, en Cuba, se proponen unos sellos postales para conmemorar el 450 aniversario de la llegada de Colón a América. Y eran unos sellos triangulares, que es un diseño atrevido en la filatelia mundial. Eran unos sellos triangulares que se basaban en una pintura de Dioscoro Teófilo Puebla y Tolín, un pintor español que nació en 1831 y murió en 1901, que pintó esta pintura que está acá, que es la base de los sellos, en el 1862. Sin embargo, provocó tales discusiones entre los historiadores que esa emisión postal fue cancelada y no circuló. Se conoce filatélicamente hablando como el nombre de el Colón no circulado. Y hay varias cosas que quiero decirle. Primero, en esa pintura aparece un monje franciscano, un fraile franciscano. En el primer viaje de Colón no viajó ningún fraile, ningún cura, porque ninguno quería arriesgarse. Por ejemplo, la bandera que aparece técnicamente no era un reino unificado, Castilla y Aragón. O sea, no era España, era Castilla por un lado y Aragón por el otro. Si bien estaban casados, y les pongo un dato, y excomulgados por la iglesia porque se casaron en secreto, después fueron bendecidos como reyes católicos, esa bandera es falsa. Las carabelas que están representadas
no se sabe ni siquiera hoy cómo eran los barcos de Colón. La estructura, las velas que usaban, se supone que usaban velas latinas, que son las triangulares, y las cuadradas, las carabelas, pero la nave más grande, la Pinta, la niña que era la carabela donde iba Colón, perdón, la nave donde iba Colón no era carabela, y exactamente no se sabe cómo eran las carabelas, y mucho menos que estuvieran unos indios mirando la posesión de los españoles de la tierra americana.